El 14 de marzo de 1853, en un juzgado parroquial en algún lugar a lo largo del corredor del río Mississippi en Luisiana, ocurrió una transacción que sería deliberadamente omitida de los registros oficiales de subastas durante más de un siglo. Una mujer embarazada fue vendida por 12 centavos, no $12, 12 centavos, el precio de una barra de pan. Los documentos judiciales muestran que la venta fue legal, presenciada por 7 hombres, cuyas firmas aún aparecen en la escritura de venta. Sin embargo, el nombre de la mujer nunca fue registrado en ningún registro parroquial, antes o después de ese día. Historiadores locales descubrieron el recibo en 1897, sellado dentro de una pared durante las renovaciones del juzgado, y lo volvieron a enterrar de inmediato. Lo que encontraron escrito en el reverso de ese recibo les hizo elegir el silencio sobre la verdad. Esta noche, revelamos lo que se ocultó y por qué los descendientes de esos 7 testigos pasaron generaciones tratando de asegurar que esta historia muriera con ellos. Antes de continuar con la historia de lo que sucedió en ese juzgado de Luisiana, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones porque historias como esta, historias que intentaron enterrar, necesitan ser contadas. Y quiero saber, ¿desde dónde estás escuchando ahora mismo? Deja tu estado o ciudad en los comentarios. Veamos hasta dónde llegan estas historias ocultas. La transacción que ocurrió esa mañana de marzo no fue una anomalía nacida del caos o la confusión. Fue deliberada, calculada y completamente legal bajo las leyes que gobernaban Luisiana en los años previos a que la guerra civil destrozara la nación. La parroquia de St. Helena en 1853 era un lugar donde el musgo español colgaba tan espeso de los robles que la luz del día luchaba por llegar al suelo, donde el aire sabía a limo de río y humo de caña de azúcar, y donde la riqueza de la tierra se medía no en acres, sino en seres humanos. La parroquia se asentaba en la media luna fértil entre Baton Rouge y la frontera de Mississippi, lo suficientemente cerca del río para prosperar, lo suficientemente remota para guardar sus secretos. El pueblo de Greensburg servía como sede de la parroquia, una colección de edificios encalados, dispuestos alrededor de una plaza del juzgado, donde los negocios se llevaban a cabo con la formalidad de un servicio religioso. Cada sábado, las escalinatas del juzgado se convertían en un bloque de subastas. Muebles, ganado, tierras y personas cambiaban de manos con igual eficiencia burocrática. Los subastadores conocían su negocio, los compradores conocían sus límites, y todos entendían que lo que sucedía en esas escalinatas estaba sancionado por la ley, bendecido por la costumbre, y aplicado por hombres que se creían los arquitectos de la civilización misma. En la primavera de ese año, 3 hombres ostentaban un poder particular en la parroquia de St. Helena. El juez Amos Crenshaw presidía el tribunal de distrito con la autoridad de las escrituras. A sus 62 años, había pasado 4 décadas interpretando leyes escritas para proteger la propiedad por encima de todo. Sus decisiones moldeaban la parroquia como un río moldea sus orillas, lentamente, inevitablemente, con una fuerza que parecía la naturaleza misma. Por debajo de él en influencia pero igual en ambición, estaba Duncan Fairholme, un dueño de plantación cuya familia había controlado más de 4,000 acres de tierra algodonera de primera, desde que Luisiana se convirtió en estado. Fairholme tenía 47 años, fue educado en Charleston, hablaba francés con fluidez, y era despiadado en los negocios. Su plantación, Bellamont, empleaba a un capataz llamado Silas Guthrie, un hombre cuya reputación de crueldad mantenía a la población esclavizada sumisa solo a través del miedo. El tercer hombre en esta trinidad de poder era Nathaniel Puitt, el tasador de impuestos y registrador de escrituras de la parroquia. Puitt era más joven, 39 años, ávido de estatus en una sociedad donde el apellido lo era todo, y el suyo no significaba nada. Había llegado a Luisiana desde Virginia con cartas de presentación falsificadas, y el entendimiento de que en el caos de la expansión hacia el oeste, un hombre podía reinventarse si estaba dispuesto a hacer lo que otros no harían. Estos 3 hombres se cruzaron la mañana del 14 de marzo debido a una mujer cuya existencia había sido cuidadosamente borrada de cada registro que controlaban. Su nombre era Clara. Había nacido en una plantación de tabaco en Virginia, aproximadamente 23 años antes. La palabra aproximadamente importa aquí porque a las personas esclavizadas a menudo no se les concedía la dignidad de fechas de nacimiento registradas.
Había sido vendida al sur a los 15 años, separada de su madre y 2 hermanos menores en una casa de subastas de Richmond, un martes por la mañana a finales del verano. El hombre que la compró fue Edmund Fairholme, el padre de Duncan, quien murió de cólera en 1849, dejando toda su herencia, incluyendo 47 seres humanos, a su hijo. Clara trabajaba en la casa principal de Bellamont. Era inteligente con los números. Sabía leer a pesar de las leyes que lo prohibían, y poseía una dignidad silenciosa que Duncan Fairholme primero notó, luego resintió, y finalmente buscó destruir. En octubre de 1852, Clara quedó embarazada. Nunca pronunció el nombre del padre en voz alta, no lo necesitaba. Todos en la casa principal lo sabían. Las mujeres esclavizadas que trabajaban junto a ella lo sabían. La esposa de Duncan Fairholme, Margaret, lo sabía, y el propio Duncan lo sabía con una certeza que lo llenaba de tal rabia que apenas podía mirar a Clara sin que le temblaran las manos. Porque el padre no era Duncan, era su hermano menor, William Fairholme. Era todo lo que Duncan no era. Donde Duncan era severo, William reía con facilidad. Donde Duncan veía a los seres humanos como inversiones agrícolas, William veía la maldad fundamental del sistema del que se beneficiaba, y carecía del coraje para oponerse a él. Tenía 28 años, soltero, y vivía en la cabaña del capataz al borde de la propiedad de Bellamont, ostensiblemente gestionando los campos del norte, pero principalmente bebiendo y leyendo literatura abolicionista que contrabandeaba desde Nueva Orleans. Su relación con Clara comenzó como una conversación. Ella le llevaba las comidas a la cabaña 2 veces al día. Él le hacía preguntas sobre su vida antes de Bellamont. Ella respondía con cautela al principio, luego con creciente honestidad, al darse cuenta de que él escuchaba de manera diferente a otros hombres blancos. Con los meses, la conversación se convirtió en algo más, algo que cruzó todas las barreras que su mundo había construido. Cuando el embarazo de Clara comenzó a notarse a finales de diciembre, William hizo algo sin precedentes. Fue a ver a su hermano, y se ofreció a comprar la libertad de Clara. La conversación tuvo lugar en el estudio de Duncan un sábado por la noche. No existe un registro escrito de lo que se dijo, pero lo que sucedió después fue documentado con una precisión meticulosa. Duncan rechazó la oferta. Más que la rechazó, se sintió insultado por ella. En su opinión, William había violado la santidad de los derechos de propiedad, había puesto en peligro la jerarquía racial, sobre la que dependía toda su sociedad, y había avergonzado el nombre de los Fairholme, de una manera que podría destruir su posición si se hiciera público. William argumentó que amaba a Clara, que el niño era suyo, que se les debería permitir ir al norte, a un estado libre, para construir una vida más allá del alcance de la ley de Luisiana. La respuesta de Duncan fue vender inmediatamente a Clara, no a un traficante de esclavos que podría llevarla lejos donde William nunca pudiera encontrarla. Eso sería demasiado simple, demasiado misericordioso. Duncan quería que su hermano mirara, que presenciara, que entendiera las consecuencias de lo que Duncan llamó su traición. Organizó que Clara fuera incluida en una subasta pública programada para el 14 de marzo, una venta rutinaria de propiedades embargadas por deudas impagadas. En las escalinatas del juzgado, a la vista del público, completamente legal, pero Duncan añadió una condición que revelaba la profundidad de su crueldad. Fijó la oferta mínima por Clara en 12 centavos. La cantidad era deliberada. En 1853, el precio promedio de una mujer esclavizada en edad fértil en Luisiana era de entre $800 y $200. Al fijar el precio en 12 centavos, Duncan lograba varios objetivos simultáneamente. Demostraba que Clara no tenía valor para él. Humillaba a William mostrando que la mujer que decía amar valía menos que un periódico. Y lo más astuto de todo, se aseguraba de que ningún comprador legítimo pujara, porque en la economía de la esclavitud, el precio señalaba la calidad. Una mujer, ofrecida por 12 centavos, debía estar dañada, enferma, no apta para el trabajo. Ningún dueño de plantación arriesgaría ni siquiera una inversión mínima en un desecho tan obvio. Duncan sabía exactamente que una persona pujaría. Su plan no era vender a Clara a un extraño, era venderla a alguien que aseguraría que su sufrimiento continuara bajo circunstancias que William no podría evitar. La estaba vendiendo a Silas Guthrie, su capataz. La noche antes de la subasta, William Fairholme desapareció. No dejó nota, no tomó caballo.
Simplemente se alejó de Bellamont en algún momento después de la medianoche, y nunca más fue visto en la parroquia de St. Helena. Algunos dijeron que se fue al norte para unirse a los movimientos abolicionistas en Boston. Otros afirmaron que se ahogó en el Mississippi, incapaz de vivir con su impotencia. Unos pocos susurraron que Duncan lo había mandado matar, y lo había enterrado en los campos de caña donde docenas de personas esclavizadas ya estaban enterradas en tumbas sin marcar. La verdad era simultáneamente más simple y más inquietante. William había ido a casa del juez Crenshaw en las horas previas al amanecer y le había ofrecido todo lo que poseía, aproximadamente $3,000 en herencia y derechos de tierra, a cambio de un solo favor. Quería que el juez invalidara la venta, que la declarara ilegal por algún tecnicismo, para darle tiempo a William de encontrar otra solución. El juez Crenshaw escuchó la súplica de William, con la expresión de un hombre que observa a un niño explicar por qué el cielo debería ser verde en lugar de azul. Cuando William terminó, el juez hizo una sola pregunta. ¿Firmó su hermano la escritura de venta adecuada? William admitió que sí. Entonces la transacción es legal, dijo Crenshaw. Su dolor no anula la ley de propiedad. Buenas noches, señor Fairholme. William salió de esa casa, comprendiendo que cada institución, cada ley, cada hombre poderoso de la parroquia, se pondría del lado de Duncan, no porque fueran crueles, aunque muchos lo eran, sino porque permitir que el sentimiento de William anulara los derechos de propiedad de Duncan amenazaría toda la base de su economía. Si el amor pudiera superar la propiedad, el sistema colapsaría. Clara pasó su última noche en Bellamont en los cuartos, rodeada de mujeres que le trenzaron el cabello y cantaron canciones que eran más antiguas que Luisiana, más antiguas que América, canciones traídas de África en las bodegas de los barcos. Sabían que probablemente nunca la volverían a ver, sabían lo que hombres como Silas Guthrie hacían a las mujeres que poseían. Una de las mujeres, una cocinera anciana llamada Betty, que había sobrevivido 50 años de esclavitud, le puso un pequeño bulto de tela en las manos a Clara. Dentro, había un cuchillo apenas más largo que la palma de Clara, envuelto en tela encerada. «Esconde esto», susurró Betty. «Escóndelo bien, y cuando llegue el momento, haz lo que tengas que hacer». Clara asintió. Entendía. El cuchillo no era para defensa propia, era para la misericordia, para su hijo, si las cosas se volvían insoportables, para ella misma, si no había otra escapatoria. Lo cosió en el dobladillo de su vestido esa noche, sus dedos firmes a pesar del miedo que sabía a cobre en su boca. La subasta comenzó a las 10 de la mañana bajo un cielo tan gris que parecía reflejar el carácter moral de todo lo que ocurría debajo de él. Aproximadamente 40 personas se reunieron en la plaza del juzgado. La mayoría estaban allí por el ganado y los muebles. Unos pocos vinieron específicamente por la mercancía humana. Nathaniel Puitt se paró en las escalinatas del juzgado con la escritura de venta en sus manos, leyendo en una voz diseñada para llegar a toda la plaza. Describió a Clara con la misma inflexión que usaba para describir un caballo cojo. Hembra, edad aproximada de 23 años, entrenada para la caza, sabe leer, aunque tal habilidad es de valor cuestionable. Actualmente encinta, oferta mínima de 12 centavos. Un murmullo recorrió la multitud. 12 centavos. Algo andaba mal con esta. Varios hombres que se habían preparado para pujar perdieron inmediatamente el interés. ¿Por qué arriesgar una inversión en una propiedad obviamente defectuosa? Silas Guthrie estaba de pie cerca del frente, con el sombrero bajo, su expresión ilegible. Esperaba que la multitud se dispersara. Esperaba el momento en que nadie más pujara, cuando pudiera comprar a Clara por la miseria que Duncan había arreglado, cuando ella se convertiría en su propiedad para hacer con ella lo que quisiera. Pero algo inesperado sucedió. Un hombre cerca del fondo de la multitud levantó la mano. 12 centavos, gritó. Todas las cabezas se giraron. El hombre era un extraño, alto, delgado, con un abrigo de viajero polvoriento del camino. Su rostro estaba curtido de una manera que sugería años de trabajo al aire libre, pero su porte no era el de un trabajador de campo. Se mantenía demasiado erguido. Miraba a la gente a los ojos con demasiada franqueza. Nathaniel Puitt vaciló. «Está pujando 12 centavos por esta propiedad». «Lo estoy». «¿Su nombre, señor?» «Isaiah Mercer». Puitt miró hacia Silas Guthrie, quien miraba al extraño con una expresión de genuina confusión. Esto no era parte del plan. Duncan había arreglado que Guthrie fuera el único postor. ¿Quién era este hombre? «Tiene 12 centavos, señor Mercer». Isaiah Mercer se acercó a las escalinatas, metió la mano en el bolsillo y colocó 12 centavos de cobre en el podio donde estaba Puitt. «Los tengo».
Desde su posición cerca de la puerta del juzgado, el juez Crenshaw observaba este intercambio con creciente interés. Había estado presente en la subasta específicamente para asegurar que el plan de Duncan procediera sin problemas, pero ahora una variable desconocida había entrado en la ecuación. Pruitt miró desesperadamente a Silas Guthrie. El rostro del capataz se había enrojecido. Entendía lo que estaba sucediendo. Si pujaba 13 centavos, revelaría su interés, haría público lo que se suponía que era una transacción silenciosa. Duncan le había instruido específicamente que esperara hasta que nadie más pujara para que pareciera que le estaba haciendo un favor a Bellamont, al quitarles una propiedad sin valor. Pero si no pujaba, Clara iría a parar a manos de este extraño. Los segundos se alargaron. La multitud esperaba. Finalmente, Silas Guthrie habló. 13 centavos. Isaiah Mercer no dudó. 25 centavos. 50 centavos. Espetó Guthrie. $1. La multitud estaba fascinada. Así no era como solían proceder estas subastas. Algo peculiar estaba sucediendo. Dos hombres pujando uno contra el otro por una mujer que se vendía a precios de desecho. ¿Qué sabían ellos que los demás no sabían? Silas Guthrie pujó $2. Isaiah Mercer pujó 5. A los $10, Guthrie se detuvo, no porque le faltara dinero, sino porque Duncan le había dado instrucciones específicas. No pagues de más. No llames la atención. El objetivo era adquirir a Clara en silencio, para que pareciera insignificante. Pero ya no era insignificante. $10 a la una, gritó Nathaniel Pruitt, con voz insegura. $10 a la de dos, esperó, mirando hacia el juez Crenshaw, en busca de orientación. El juez hizo un pequeño gesto de asentimiento. Vendido al señor Isaiah Mercer por $10. Clara, que había estado de pie a un lado de las escalinatas del juzgado durante todo este intercambio, con las manos atadas al frente, su embarazo visible bajo el delgado vestido que llevaba, miró al hombre que acababa de comprarla. Isaiah Mercer le devolvió la mirada, y aunque su expresión no cambió, Clara vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. Reconocimiento. La escritura de venta se firmó en cuestión de minutos. Isaiah Mercer pagó los $10 en monedas que contó cuidadosamente sobre el escritorio de Pruitt. El juez Crenshaw presenció la transacción con su firma. Por ley, Clara era ahora propiedad legal de un hombre que nunca había conocido hasta esa mañana, pero la irregularidad de la venta había llamado la atención. Mientras Mercer se llevaba a Clara del juzgado, moviéndose rápidamente hacia una carreta que esperaba al borde de la plaza, Duncan Fairholme salió del interior del juzgado, donde había estado observando a través de una ventana. «Señor Mercer», gritó Duncan. Su voz era cortante, acostumbrada a la obediencia. Un momento de su tiempo, Isaiah Mercer se detuvo, no soltó el brazo de Clara. Cuando se giró para enfrentar a Duncan, su expresión era cuidadosamente neutral. «Señor Fairholme, usted no es de esta parroquia». «No lo soy». «¿Qué lo trae a St. Helena?» «Negocios». Duncan dio un paso más cerca, intentaba ubicar a este hombre, intentando entender lo que acababa de suceder. Se suponía que la subasta sería controlada, predecible. Este resultado no era ninguna de las dos cosas. «¿Qué tipo de negocios?» «De mi tipo», respondió Mercer. Su voz era tranquila pero firme. La transacción fue legal. El juez la presenció, a menos que tenga alguna objeción a la venta. Era un desafío formulado como una pregunta. Duncan lo reconoció de inmediato. Si objetaba, necesitaría proporcionar motivos. ¿Y qué motivos podría ofrecer? Que había infravalorado deliberadamente a Clara para humillar a su hermano, que había arreglado que su capataz la comprara con fines que Duncan prefería no declarar públicamente. «Ninguna objeción», dijo Duncan lentamente, «aunque tengo curiosidad. ¿Qué piensa hacer con una propiedad que compró por tal precio?» «Eso es asunto mío, señor Fairholme». «Buenos días». Isaiah Mercer se giró y continuó hacia la carreta. Clara caminaba a su lado, con la mente a toda velocidad. Nada de esto tenía sentido. Este hombre había pujado contra Silas Guthrie, había pagado $10, una suma significativa, por una mujer que se vendía como desecho, y cuando lo había mirado a los ojos, había visto algo que la aterrorizaba más que cualquier cosa que hubiera sucedido en los últimos 4 meses. Él sabía quién era ella, no solo su nombre, no solo su situación. La conocía. Llegaron a la carreta, un simple carro de granja con una cubierta de lona. Mercer la ayudó a subir a la parte de atrás. Su toque impersonal, pero no brusco. Luego subió al banco del conductor, tomó las riendas, e instó al caballo a avanzar. Cabalgaron en silencio a través de Greensburg, pasando por las tiendas y las casas, pasando por la iglesia con su campanario blanco, pasando el límite donde la tierra cultivada daba paso al bosque de pinos.
Solo cuando estuvieron bien lejos de la vista del pueblo, Isaiah Mercer habló. «No me recuerdas». La voz de Clara fue cautelosa. «¿Debería?» Richmond, agosto de 1845. Tenías 15 años. Yo estaba allí, el día que te vendieron. La sangre de Clara se heló. «Estabas en la subasta». «Lo estaba». Mercer mantuvo los ojos en el camino. Trabajaba para un hombre llamado Ephraim Dalton, un traficante de esclavos. Conducía sus carretas. Gestionaba su propiedad. Te vi a ti y a tu familia en ese bloque. Vi a tu madre gritar cuando los separaron. Vi a Edmund Fairholme pagar $700 y llevársete. Entonces no eres diferente del resto de ellos, dijo Clara. Su voz dura. No era diferente, corrigió Mercer. Ya no soy ese hombre. Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel doblado. Sin apartar la vista del camino, se lo entregó a Clara. «Léelo». Clara desdobló el papel con manos temblorosas. Era una escritura de manumisión, un documento que, una vez ejecutado y archivado correctamente, otorgaría la libertad a una persona esclavizada. El nombre en el documento era el suyo, Clara, sin apellido porque nunca se le había concedido uno, pero su descripción coincidía con su edad, la cicatriz en su antebrazo izquierdo de una quemadura infantil. Al final del documento, sin firmar, había un espacio para la firma del propietario. La firma de Isaiah Mercer. «No entiendo», susurró Clara. «Hace 8 años, vi cómo destruían a tu familia en un bloque de subastas», dijo Mercer. Su voz era firme, pero había algo debajo, algo que podría haber sido vergüenza o dolor, o ambos. Me dije a mí mismo que solo estaba haciendo un trabajo, que no era responsable del sistema, que solo era una pequeña parte de una gran máquina. Luego, una noche en Nueva Orleans, vi a Ephraim Dalton matar a golpes a un hombre por $5. Lo vi hacerlo lentamente, y me di cuenta de que cada persona que participa, sin importar cuán pequeño sea su papel, hace que la máquina funcione. Así que me fui al norte. Trabajé con personas que intentaban desmantelar lo que yo había ayudado a construir. Hizo una pausa, guiando la carreta alrededor de una rama caída. Hace 3 meses, un hombre vino a una reunión en Cincinnati. Su nombre era William Fairholme. Nos habló de una mujer en Luisiana que estaba esperando un hijo suyo. Nos dijo que su hermano iba a venderla a un capataz conocido por su brutalidad. Nos dio la fecha y el lugar de la subasta. Preguntó si alguien podía ayudar. La mano de Clara se movió instintivamente hacia su estómago. «William te envió». «Me pagó», dijo Mercer. «No para comprarte, me pagó para llevarte al norte, a una casa segura en Illinois, a un lugar donde tú y tu hijo puedan ser libres». Clara miró fijamente la escritura en sus manos. Libertad. La palabra se sentía extraña, imposible, una promesa que había sido utilizada como arma contra las personas esclavizadas durante tanto tiempo que ya no confiaba en ella. «¿Dónde está William ahora?», preguntó. El silencio de Mercer respondió antes que sus palabras. «Murió hace 2 semanas. Fiebre», dijeron. «Estaba en Kentucky tratando de organizar el paso para otros. La gente con la que trabajo creen que podría no haber sido fiebre. Creen que alguien de Luisiana lo rastreó». Clara cerró los ojos. William, el imprudente e idealista William, que le había leído poesía y le había prometido cosas que nunca podrían ser. William, que al menos lo había intentado, que era más de lo que la mayoría de los hombres en su posición harían jamás. «Duncan lo mandó matar», dijo. No era una pregunta. «No podemos probarlo. Pero sí, creo que sí». Justo cuando pensábamos que lo peor de esta historia había quedado atrás, cuando parecía que Clara podría finalmente encontrar la libertad, el verdadero horror de lo que sucedió en la parroquia de Saint Helena está a punto de revelarse. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. La carreta continuó hacia el norte durante la tarde, siguiendo caminos que se volvían cada vez más difíciles y remotos. Mercer explicó la ruta que tomarían. Evitarían las carreteras principales, viajarían principalmente de noche, confiarían en una red de casas seguras operadas por familias negras libres y blancos simpatizantes. Les llevaría semanas llegar a Illinois, meses antes de que Clara estuviera verdaderamente a salvo, pero algo andaba mal. Clara no podía articularlo con precisión, pero años de supervivencia le habían enseñado a confiar en sus instintos, y sus instintos le decían que Isaiah Mercer estaba mintiendo. No sobre todo. Su historia sobre Richmond podría ser cierta. Su vergüenza podría ser genuina, pero algo en este rescate se sentía escenificado, actuado, como si estuviera siguiendo un guión escrito por otra persona. Pensó en la subasta,
en lo perfectamente sincronizada que había sido la llegada de Mercer, en cómo había sabido exactamente cuándo y dónde pujar, en lo fácilmente que había superado a Silas Guthrie, demasiado fácil. Duncan Fairholme no cometía errores. Lo planeaba todo con la precisión de un general desplegando tropas. Si hubiera querido que Clara fuera con Guthrie, ella habría ido con Guthrie, a menos que Duncan hubiera querido que sucediera algo más. La comprensión se apoderó de Clara como agua helada. Esto no era un rescate, era una cacería. Acamparon esa noche en un claro a varias millas del asentamiento más cercano, lo suficientemente profundo en el bosque como para que la luz del fuego no fuera visible desde el camino. Mercer encendió un pequeño fuego y le ofreció a Clara carne seca y pan de maíz. Ella comió mecánicamente, su mente trabajando en las posibilidades. Si Duncan la quería muerta, podría haberla hecho matar en Bellamont. Simple, silencioso. Las mujeres esclavizadas desaparecían regularmente. Nadie lo cuestionaba, pero Duncan no la quería muerta. Quería a William completamente destruido, y William ya se había ido, ya estaba fuera del alcance de Duncan, así que Duncan necesitaba algo más, necesitaba pruebas de que la traición de William tenía consecuencias, necesitaba que el hijo que Clara llevaba sufriera, y más que eso, necesitaba que fuera culpa de William. La fuga estaba diseñada para fallar. Mercer no estaba rescatando a Clara, la estaba entregando a algo peor que Silas Guthrie. En algún lugar de esta ruta, serían interceptados, cazadores de esclavos, probablemente hombres que afirmarían que Clara era una fugitiva. La escritura de venta sería declarada fraudulenta. Clara sería devuelta a Duncan en circunstancias que harían que su destino pareciera justicia en lugar de crueldad. Y como William había organizado esta fuga, porque la había pagado, porque había involucrado a abolicionistas en una conspiración para robar propiedad, Duncan podría decir que su hermano había provocado el sufrimiento de Clara, que el sentimentalismo de William había empeorado las cosas, no las había mejorado. Era la venganza perfecta. La única pregunta era cuándo se activaría la trampa. Clara esperó hasta que Mercer se acomodó al otro lado del fuego, con la espalda contra un árbol, el sombrero bajo. Esperó hasta que su respiración se profundizó. Luego, con cuidado, metió la mano en el dobladillo de su vestido y sacó el cuchillo que Betty le había dado. La hoja era pequeña pero afilada. Probó el filo contra su pulgar. Sintió cómo cortaba. Podría matarlo ahora mismo mientras dormía. Sería fácil, pero ¿y luego qué? Estaba embarazada, sola, en algún lugar del bosque de Luisiana, sin dinero, sin mapa, sin aliados. Incluso si llegara a un camino, sería capturada en días. Una mujer negra embarazada viajando sola sería detenida, interrogada, devuelta a quien reclamara su propiedad. El cuchillo no era la respuesta, pero tal vez la honestidad sí lo era. Sé que esto no es real, dijo Clara en voz baja. Mercer no se movió. Durante varios segundos, pensó que podría estar realmente dormido. Luego se echó el sombrero hacia atrás y la miró a través del fuego. Explícate. Duncan planeó esto. Quería que intentara escapar. Quería que fallara. Tú eres parte de ese plan. La expresión de Mercer no cambió. ¿Por qué aceptaría yo tal plan? ¿Dinero o seguridad? Quizás Duncan te amenazó con exponerte por ayudar a fugitivos. Quizás te ofreció pagarte más de lo que William te pagó. No sé por qué, pero sé que esto no es lo que me dijiste que era. El fuego crepitó entre ellos. En algún lugar en la oscuridad, un búho ululó. Finalmente, Isaiah Mercer habló. Eres más inteligente de lo que William creía. El agarre de Clara sobre el cuchillo se tensó. Entonces tengo razón. Parcialmente. Mercer se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Sí, Duncan sabe de esta fuga. Sí. Planeó que fallara, pero te equivocas sobre por qué lo estoy ayudando. Entonces, ¿por qué? Porque si no lo hiciera yo, lo haría alguien más, y ese alguien más te entregaría directamente a cazadores de esclavos que te harían daño de formas que no describiré. Duncan me dio a elegir, llevarte al norte y dejar que sus hombres nos intercepten de una manera que te deje físicamente ilesa, o negarme, y ver cómo le da el trabajo a hombres que te harían desear no haber nacido nunca. Clara se rió amargamente. Así que elegiste la traición misericordiosa. Elegí darte una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Acabas de decir que seremos interceptados. Lo seremos. Mañana por la tarde, aproximadamente a 20 millas al norte de aquí. 4 hombres estarán esperando en el camino. Tendrán papeles declarándote fugitiva. Tendrán autorización del juez Crenshaw para devolverte a Bellamont. Y legalmente, estarán completamente en su derecho. Entonces no tengo ninguna oportunidad. Tienes exactamente una oportunidad, dijo Mercer. Metió la mano en su alforja
y sacó una bolsa de cuero. La arrojó a través del fuego hacia Clara. Hay $150 en esa bolsa. También hay una carta de presentación para una familia en Natchez, gente de color libre que puede ayudarte a desaparecer, no al norte. El norte es donde Duncan espera que corras, sino al sur, a Nueva Orleans, y luego en barco a México. Es una ruta más larga, más peligrosa, pero es posible. Clara abrió la bolsa. El dinero era real. La carta era real. ¿Por qué harías esto? Porque lo que dije antes era en serio. No soy el hombre que era en Richmond. Y porque William Fairholme, cualesquiera que fueran sus defectos, intentó hacer algo decente. No permitiré que Duncan Fairholme convierta esa decencia en un arma. Pero todavía me vas a traicionar. Todavía vas a dejar que los hombres de Duncan nos intercepten. Van a interceptar a alguien, corrigió Mercer. No tiene por qué ser tú. Se levantó y fue a la parte trasera de la carreta. Cuando regresó, llevaba un bulto de ropa de mujer, un vestido similar al de Clara, pero más grande, un chal, una cofia. Hay un asentamiento a 8 millas al sur de aquí, un lugar pequeño, en su mayoría familias negras libres y blancos pobres. Hay una mujer allí llamada Ruth Chambers. Es aproximadamente de tu altura, tu tez, y se está muriendo. Tisis. Le quedan quizás unas semanas. Hablé con ella ayer. Le pagué a su familia $50 para que nos ayudaran. Clara lo miró fijamente. No entiendo. Mañana por la mañana, tomas este dinero y esta ropa, caminas hacia el sur hasta el asentamiento, le dices a la familia Chambers que Isaiah te envió. Te esconderán hasta que los hombres que te buscan hayan pasado por la zona. Luego te ayudarán a llegar a Natchez. Desde allí, sigues las instrucciones de la carta. ¿Y tú? Ruth Chambers ocupará tu lugar en esta carreta. Está demasiado enferma para caminar más de unos pocos pasos, pero puede sentarse erguida con una cofia y un chal. Desde la distancia, se parecerá lo suficiente a ti. Cuando los hombres de Duncan nos intercepten mañana, se la llevarán a ella. Para cuando se den cuenta de su error, tú ya estarás lejos. La mente de Clara daba vueltas. Ruth morirá. Ruth ya se está muriendo. Y su familia necesita dinero para enterrarla adecuadamente, para cuidar de sus hijos. De esta manera, su muerte tiene un propósito. Esto es una locura. Esta es tu única oportunidad, dijo Mercer secamente. Duncan tiene hombres vigilando todas las rutas hacia el norte. Tiene dinero, poder, y la ley de su lado. No puedes luchar contra él directamente. Solo puedes desaparecer tan completamente que no pueda encontrarte. Clara miró el cuchillo en su mano, luego el dinero, luego a Isaiah Mercer, cuyo rostro estaba medio sombreado por la luz del fuego. Si hago esto, si huyo, Duncan sabrá que me ayudaste. Irá tras de ti. Lo intentará, asintió Mercer. Pero soy más difícil de atrapar que tú, y tengo amigos que también pueden hacerme desaparecer. ¿Por qué?, preguntó Clara. La palabra salió rota. ¿Por qué te arriesgarías así por mí? Mercer guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave de lo que había sido en todo el día. En Richmond, cuando te separaron de tu madre, no gritaste, no luchaste, te quedaste en ese bloque, y miraste a los hombres que pujaban por ti, con una expresión que decía que sabías exactamente quiénes eran, y de lo que eran capaces. Tenías 15 años, y tenías más dignidad de la que cualquiera de ellos poseería jamás. He visto esa expresión en mis sueños durante 8 años. Es hora de que haga algo para ganarme el derecho a olvidarla. Clara sintió que las lágrimas le quemaban detrás de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Llorar era un lujo que las mujeres esclavizadas no podían permitirse. Las lágrimas se interpretaban como debilidad, como sumisión, como prueba de que habían aceptado su condición. Había aprendido pronto a mantener su dolor interno, a dejar que se calcificara en algo más duro. Hay algo más que deberías saber, continuó Mercer. Su voz había bajado de tono, como si el propio bosque pudiera estar escuchando, sobre Duncan Fairholme. ¿Qué pasa con él? William nos contó cosas antes de morir, cosas sobre su hermano, sobre Bellamont. Mercer hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tú no fuiste la primera. La sangre de Clara se heló. ¿La primera qué? La primera mujer que Duncan vendió a Silas Guthrie. Hubo otras 3. En los últimos 5 años. Todas ellas sirvientas de la casa, todas jóvenes. Duncan organizaba alguna infracción menor, alguna excusa para sacarlas de la casa principal. Luego las vendía a Guthrie en una subasta, siempre por precios sospechosamente bajos, siempre documentado legalmente, siempre presenciado por el juez Crenshaw. ¿Qué les pasó? 2 murieron en un año, una por lesiones que Guthrie afirmó que fueron accidentales, la otra por lo que se llamó fiebre, aunque la gente esclavizada en Bellamont
Decía que la habían golpeado tan fuerte que nunca se recuperó. La tercera mujer, se llamaba Sarah, desapareció por completo. Guthrie afirmó que se escapó. Nadie la volvió a ver. Clara pensó en Betty, la cocinera anciana que le había dado el cuchillo. Betty habría conocido a estas mujeres, las habría visto desaparecer una por una, habría entendido exactamente qué destino le esperaba a Clara si terminaba en posesión de Guthrie. ¿Por qué haría Duncan esto?, preguntó Clara, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Porque podía, dijo Mercer simplemente, porque la ley le daba poder absoluto sobre las personas que poseía, y el poder absoluto revela lo que los hombres son realmente. Duncan Fairholme es un hombre que disfruta del sufrimiento de los demás, particularmente de las mujeres que muestran inteligencia, o dignidad, o cualquier cualidad que amenace su sentido de superioridad. Y el juez Crenshaw lo permitió, el juez Crenshaw lo facilitó. Cada venta fue legal, cada transferencia de propiedad debidamente documentada. El juez nunca preguntó por qué estas mujeres se vendían tan baratas, nunca cuestionó el patrón. Simplemente firmaba los papeles y cobraba sus honorarios. Clara miró el cuchillo en su mano. 3 mujeres antes que ella, todas destruidas por el mismo mecanismo. Todas borradas de la historia tan completamente como si nunca hubieran existido. William sabía de esto. Lo descubrió hace aproximadamente un año. Encontró registros en el estudio de Duncan. Fue entonces cuando empezó a leer literatura abolicionista, cuando empezó a creer que el sistema en sí era el problema, no solo la crueldad individual dentro de él. Intentó convencer a Duncan de que liberara a las personas esclavizadas en Bellamont. Ofreció renunciar a su propia herencia si Duncan los liberaba. Duncan se rió de él. Mercer echó otra rama al fuego. Cuando quedaste embarazada, William lo vio como su oportunidad de hacer algo bien, de salvar al menos a una persona de la máquina. Se puso en contacto con abolicionistas en Cincinnati. Les pagó todo lo que tenía, hizo arreglos para tu fuga, pero Duncan se enteró. ¿Cómo? Creemos que alguien en Cincinnati nos traicionó. Alguien que vendió información a cazadores de esclavos que luego se la vendieron a Duncan. Para cuando William se dio cuenta de que el plan de fuga estaba comprometido, ya era demasiado tarde. Duncan ya había reestructurado toda la subasta para asegurarse de que terminarías exactamente donde él quería. Entonces, ¿por qué William fue a Kentucky si sabía que el plan había fallado? La mandíbula de Mercer se tensó, porque estaba tratando de encontrar otra manera. Pensó que si podía llegar a la red del ferrocarril subterráneo, si podía hacer llegar mensajes a los conductores que operaban en Luisiana, podría organizar un rescate secundario, algo que Duncan no anticiparía, pero Duncan lo encontró primero. El alcance de Duncan es más largo de lo que ninguno de nosotros entendía. Tiene conexiones con cazadores de esclavos en 5 estados, hombres que se ganan la vida cazando seres humanos. Cuando William empezó a hacer preguntas en Kentucky, alguien lo denunció. 3 días después, William estaba muerto. Clara asimiló esta información lentamente. William, el tonto e idealista William, lo había intentado. Realmente lo había intentado. Más que eso, había seguido intentándolo incluso después de que su primer plan fallara. Eso tenía que contar para algo, incluso si al final no logró nada. La fiebre, dijeron que lo mató. Preguntó Clara. ¿Qué pasó realmente? Nunca lo sabremos con certeza. Su cuerpo fue encontrado en una pensión en Louisville. El propietario dijo que William había estado enfermo durante 2 días. Se quejó de dolor de estómago, vómitos. Murió mientras dormía, pero uno de los abolicionistas que vio el cuerpo después dijo que las uñas de William estaban azules, sus labios estaban descoloridos. Esos son signos de envenenamiento, no de fiebre. Duncan envenenó a su propio hermano, o pagó a alguien para que lo hiciera. De cualquier manera, William se convirtió en un problema que Duncan necesitaba eliminar, y Duncan es muy bueno eliminando problemas mientras mantiene sus propias manos limpias. Clara pensó en esto, en un hombre tan consumido por la necesidad de control, que asesinaría a su propio pariente de sangre, en un sistema que daba a tales hombres poder, y lo llamaba civilización. Si Duncan pudo matar a William y hacer que pareciera natural, dijo Clara lentamente, entonces también podría matarte a ti, ¿lo entiendes? Sí, este plan que tienes, enviarme al sur mientras Ruth ocupa mi lugar, solo funcionará si Duncan cree que realmente estabas tratando de ayudarme a escapar. Si sospecha que le fallaste deliberadamente, eres un hombre muerto. Lo sé, entonces ¿por qué arriesgarte? Mercer la miró directamente. Porque estoy cansado de ser la persona que mira hacia otro lado. Estoy cansado de decirme a mí mismo que solo sigo órdenes, que solo hago un trabajo,
que solo trato de sobrevivir en un sistema que no cree. Cada persona que pone esa excusa, que elige su propia seguridad por encima del sufrimiento de otra persona, fortalece el sistema. No puedo desmantelar la esclavitud yo solo, pero puedo salvar a una persona. Puedo hacer una cosa que importe. Se dio cuenta Clara, la misma lógica que había motivado a William, la misma lógica fútil y hermosa que hacía que mataran a la gente idealista. Pero también era la única lógica que alguna vez cambiaba algo. Clara tomó su decisión. Iré al sur, dijo, pero necesito saber algo primero. La familia Chambers, ¿cómo los encontraste? ¿Cómo organizaste esto? He estado viajando por Luisiana durante 3 meses, preparándome para tu fuga. Hice contactos en varias comunidades. Ofrecí dinero a familias que podrían estar dispuestas a ayudar. La familia Chambers fue una de las 3 que aceptaron. 3 familias. ¿Planeaste múltiples rutas de escape? Planeé para contingencias. Duncan no es el único que puede pensar varios movimientos por adelantado. Clara sintió que algo cambiaba dentro de ella. Este hombre, este extraño que había participado en la destrucción de su familia, hacía 8 años, había pasado 3 meses preparándose para salvarla, había arriesgado su vida para crear opciones, había pensado en escenarios y planes de respaldo, con el mismo cuidado meticuloso que Duncan aplicaba a sus crueldades. Quizás la redención no era un solo gesto dramático. Quizás era el trabajo lento y metódico de convertirse en alguien diferente de lo que había sido. ¿Y qué hay de Ruth?, preguntó Clara. Cuando los hombres de Duncan se den cuenta de que tienen a la mujer equivocada, ¿qué le harán? Nada, dijo Mercer. Ella ya se estará muriendo. Para cuando descubran el cambio, Ruth probablemente estará inconsciente o delirando por la fiebre. No pueden torturar a alguien que está tan mal, y no pueden probar que participó voluntariamente en un engaño. Por lo que todos sabrán, cometí un error honesto. Creí que Ruth eras tú. Duncan no aceptará esa explicación. Duncan no tiene que aceptarla. Solo tiene que reconocer que no puede probar lo contrario. Y sin pruebas, incluso Duncan Fairholme tiene límites en lo que puede hacer públicamente. Clara no estaba del todo convencida, pero no tenía una alternativa mejor. Pensó en Ruth Chambers, una mujer que nunca había conocido, que estaba sacrificando sus últimos días para darle a Clara una oportunidad de libertad. Era una deuda que nunca podría pagarse. Quiero conocerla, dijo Clara antes de irme. Quiero darle las gracias. Eso no es prudente. Cuanto menos sepáis la una de la otra, más seguras estaréis ambas. No me importa la seguridad, dijo Clara, su voz más dura de lo que pretendía. Una mujer está muriendo por mí. Lo menos que puedo hacer es mirarla a los ojos y decirle que no desperdiciaré lo que me está dando. Mercer la estudió por un largo momento. Luego asintió. Nos detendremos en el asentamiento por la mañana. Tendrás 15 minutos. No más. Llegaron al asentamiento de Chambers justo después del amanecer. Era menos un pueblo que una colección de cabañas dispuestas alrededor de un pozo común, hogar de quizás 30 personas, en su mayoría familias negras libres junto con algunas familias blancas, demasiado pobres para preocuparse por las jerarquías raciales, el tipo de lugar que no aparecía en ningún mapa oficial, que existía en los huecos entre parroquias, que sobrevivía siendo invisible para aquellos que quisieran destruirlo. Ruth Chambers vivía en la cabaña más pequeña al borde del asentamiento. Su esposo había muerto 2 años antes en un accidente de tala. Sus hijos, 3 de ellos de entre 4 y 12 años, estaban siendo cuidados por vecinos mientras su madre pasaba sus últimos días en relativa paz. Relativa, porque la tisis no permitía muertes pacíficas. Te vaciaba lentamente. Convertía tus pulmones en carne inútil, hacía de cada aliento una batalla que sabías que finalmente perderías. Clara entró en la cabaña con Mercer detrás de ella. El interior estaba oscuro, iluminado solo por una única ventana cubierta con papel aceitado. El aire olía a enfermedad y a salvia, esta última quemada en un intento inútil de enmascarar la primera. Ruth yacía en una cama estrecha contra la pared del fondo. Estaba tan delgada que su cuerpo apenas levantaba la manta que la cubría. Su piel tenía el tono grisáceo de alguien cuyos órganos estaban fallando, pero sus ojos, cuando miró a Clara, estaban claros. Tú eres la indicada, dijo Ruth. Su voz era apenas un susurro. Soy Clara. Me dijeron que valía la pena salvarte. Quería ver si era verdad. Clara se acercó a la cama. No sé si valgo lo que me estás dando. Nadie vale una vida, dijo Ruth, pero no es por eso que acepté ayudarte. Acepté porque mis hijos necesitan lo que el señor Mercer pagó, porque me estoy muriendo de todos modos, y porque si tengo que morir, prefiero morir haciendo algo que signifique algo. Tus hijos, dijo Clara, ¿qué pasará con ellos? Mi hermana se hará cargo de ellos. El dinero que el señor Mercer nos dio,
Será suficiente para alimentarlos durante el invierno. Quizás suficiente para comprar una pequeña parcela de tierra donde puedan cultivar su propia comida. Es más de lo que podría haberles dado de otra manera. Clara sintió de nuevo las lágrimas arder. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de Ruth. Los huesos se sentían como huesos de pájaro, ligeros y frágiles. Te recordaré, dijo Clara. Le contaré a mi hijo sobre ti, sobre lo que hiciste. Tu nombre no será olvidado. Ruth sonrió débilmente. Los nombres no importan mucho a dónde voy, pero si te consuela recordar, entonces recuerda, solo asegúrate de vivir, asegúrate de que ese bebé viva. No dejes que cambie mi muerte por nada. Viviré, prometió Clara, cueste lo que cueste. Bien. Los ojos de Ruth se cerraron con un aleteo. Ahora vete. El señor Mercer te dirá qué hacer a continuación, y no mires atrás. Mirar atrás solo hace que la partida sea más difícil. Clara apretó la mano de Ruth una vez más. Luego se levantó. Mientras se giraba hacia la puerta, Ruth volvió a hablar. Una cosa más. Cuando me lleven mañana, cuando los hombres de Duncan Fairholme se den cuenta de que no soy tú, se enfadarán. Podrían decir cosas crueles, podrían amenazarme, pero no me harán daño. Me aseguraré de eso. ¿Cómo? Ruth abrió los ojos de nuevo. Había algo en ellos ahora, algo feroz, a pesar de la debilidad de su cuerpo, porque ya estaré muerta. Clara se quedó helada. ¿Qué quieres decir? Mercer dio un paso adelante. Ruth y yo discutimos esto. El momento debe ser preciso. Si ella muere durante la intercepción, antes de que los hombres de Duncan puedan interrogarla, no tienen ninguna ventaja, no pueden probar el engaño, no pueden castigar a nadie. Todo lo que pueden hacer es admitir que fallaron. ¿Estás planeando morir en el momento exacto?, preguntó Clara, incrédula. Estoy planeando morir en mis propios términos, corrigió Ruth. La tisis me matará en semanas de todos modos. De esta manera, elijo cuándo y cómo. De esta manera, mi muerte tiene un propósito en lugar de ser solo otra tragedia. Clara entendió. Entonces Ruth tenía medicina, algo que el médico del asentamiento le había dado, probablemente láudano o morfina destinado a aliviar su dolor en los últimos días, y planeaba tomar demasiado deliberadamente, para cronometrar su muerte de modo que ocurriera durante la intercepción, haciendo que todo el plan de Duncan colapsara. Era brillante y horrible en igual medida. ¿Has pensado en todo?, susurró Clara. No, dijo Ruth. El señor Mercer pensó en todo. Yo solo estoy de acuerdo con ello. Ahora vete antes de que empiece a toser de nuevo y arruine este momento dramático. Clara quería decir más. Quería explicar que entendía la magnitud de lo que Ruth estaba haciendo, que llevaría esta deuda por el resto de su vida, que se aseguraría de que los hijos de Ruth supieran que su madre murió como una heroína. Pero los ojos de Ruth se habían cerrado de nuevo, su respiración superficial y trabajosa, y Mercer ya estaba en la puerta, haciendo señas a Clara para que lo siguiera, así que se fue. Salió de esa cabaña oscura sabiendo que nunca volvería a ver a Ruth Chambers, sabiendo que en 2 días la mujer que yacía en esa cama estaría muerta, habría muerto específicamente para darle a Clara una oportunidad de vida. Afuera, el sol de la mañana ya calentaba el aire. Mercer le entregó a Clara la bolsa de cuero con el dinero y la carta de presentación. Hay un camino detrás de esta cabaña que lleva al sur a través del bosque, dijo. Síguelo durante aproximadamente 3 millas. Te llevará a un camino. Toma el camino hacia el oeste, hasta que llegues a una taberna llamada El Cisne Negro. El nombre del dueño es Marcus. Dile que Isaiah te envió. Él sabrá qué hacer a continuación. Y luego sigues las instrucciones de la carta. No confíes en nadie que no use las contraseñas escritas allí. Muévete solo de noche. Evita las carreteras principales. Llega a Natchez. Sube a un barco. Llega a México. Desaparece tan completamente que Duncan Fairholme pase el resto de su vida preguntándose qué te pasó. Clara asintió. Se ajustó el bulto de ropa bajo el brazo. Sintió el peso de la bolsa de dinero. ¿Y tú?, preguntó. Continuaré hacia el norte con Ruth. La entregaré a los hombres de Duncan. Y luego desapareceré también. Te casará. Que lo intente. Mercer sonrió sombríamente. He estado huyendo de cosas toda mi vida. Soy muy bueno en ello. Clara quería darle las gracias. Quería decir algo profundo sobre la redención y las segundas oportunidades y la posibilidad de cambio, pero las palabras se sentían inadecuadas. Así que en su lugar, hizo algo inesperado. Lo abrazó. Mercer se puso rígido. Claramente no esperaba el contacto físico. Luego, lenta y cuidadosamente, le devolvió el abrazo. Gracias, susurró Clara. Sobrevive, respondió Mercer. Ese es todo el agradecimiento que necesito. Se separaron. Clara se giró hacia el camino que Ruth había indicado. No miró atrás.
Mirar atrás solo hacía que la partida fuera más difícil. Detrás de ella, Isaiah Mercer observó hasta que ella desapareció entre los árboles. Luego regresó a la cabaña donde Ruth Chambers yacía moribunda, donde se había puesto en marcha un plan que salvaría la vida de Clara o destruiría a todos los involucrados. Las siguientes 24 horas determinarían cuál. Clara partió antes del amanecer, llevando la bolsa de cuero y el bulto de ropa sobre el brazo. Mercer la vio irse, una silueta contra la gris luz previa al amanecer. Luego se giró para enganchar la carreta. Para cuando salió el sol, Ruth Chambers estaba sentada en la parte trasera de la carreta, envuelta en el chal de Clara, su rostro oculto por la cofia. Estaba tan delgada que la almohada de embarazo que Mercer había hecho con trapos y asegurado alrededor de su cintura parecía casi creíble. Viajaron hacia el norte durante la mañana. Ruth no habló. La tisis le había quitado la mayor parte de la voz hacía semanas. Simplemente se sentaba, balanceándose con el movimiento de la carreta, su respiración dificultosa. Aproximadamente a las 2 de la tarde, 4 hombres a caballo aparecieron en el camino. Coincidían exactamente con la descripción de Mercer. Hombres duros, armados con rifles, y la confianza de personas que sabían que la ley nunca cuestionaría sus acciones. El líder, un hombre llamado Porter, se acercó a la carreta con papeles en la mano. Isaiah Mercer, sí, tenemos una orden para la devolución de propiedad fugitiva. Una mujer negra llamada Clara que se fugó de la plantación de Bellamont. Tenemos razones para creer que está en su posesión. Compré a esa mujer legalmente, dijo Mercer. Tengo la escritura de venta. La escritura se obtuvo con falsos pretextos. El juez Crenshaw ha anulado la transacción. La mujer debe ser devuelta a su legítimo propietario. Porter se movió hacia la parte trasera de la carreta. Apartó la cubierta de lona. Ruth Chambers lo miró con ojos brillantes por la fiebre, y ya a medio camino de otro mundo. ¿Es esta?, preguntó Porter. Uno de sus compañeros se acercó a caballo, estudiando el rostro de Ruth. Difícil de decir con la cofia. Haz que se ponga de pie. ¿Está enferma?, dijo Mercer. No te he preguntado. Haz que se ponga de pie. Mercer subió a la parte trasera de la carreta. Suavemente, ayudó a Ruth a ponerse de pie. Se tambaleó. Casi se cae. La almohada de embarazo se movió ligeramente bajo el chal. Los ojos de Porter se entrecerraron. No se ve bien. Tisis, dijo Mercer. La contrajo en el viaje. La traía de vuelta al sur porque está demasiado enferma para viajar al norte. Qué conveniente. Porter agarró el brazo de Ruth. Tiró de ella hacia él. La cofia se cayó. El rostro de Ruth estaba demacrado. Su piel grisácea. Tenía quizás un parecido pasajero con Clara, si entrecerrabas los ojos y no mirabas demasiado de cerca. Pero de cerca, las diferencias eran obvias. Esta no es ella, dijo Porter lentamente. Le aseguro que esta es la mujer que compré en la subasta en Greensburg. ¿Mientes? Porter soltó a Ruth, con tanta brusquedad, que ella se desplomó de nuevo en la cama de la carreta. Se giró hacia sus hombres. Registradlo todo. Está aquí en alguna parte. Destrozaron la carreta. Revolvieron los suministros, revisaron debajo del banco del conductor, examinaron cada centímetro de lona. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Porter se quedó en el camino. Los papeles en su mano, ahora sin sentido, le habían pagado para interceptar a una mujer específica. Le habían prometido que sería simple, y ahora regresaba a Duncan Fairholme con las manos vacías. ¿Dónde está?, exigió. No sé de qué habla, dijo Mercer con calma. Esta es la mujer que compré. Si no es la mujer que busca, no es asunto mío. Porter dio un paso adelante. Duncan Fairholme se enterará de esto. Espero que sí. Quizás explique por qué está acosando a ciudadanos respetuosos de la ley por disputas de propiedad. Era un punto muerto. Porter sabía que lo habían superado, pero no podía probarlo. Si mataba a Mercer, tendría que explicarle al juez Crenshaw por qué había asesinado a un hombre que parecía inocente. Si se llevaba a Ruth, tendría que explicar por qué se había apoderado de una mujer moribunda, que claramente no era la fugitiva que buscaban. Uno de los hombres de Porter, un ex cazador de esclavos llamado James Ridley, había estado estudiando a Ruth cuidadosamente. Había participado en docenas de capturas en sus 15 años de carrera. Sabía cómo evaluar la propiedad humana, y todo en esta situación se sentía mal. Necesitamos interrogarla, dijo Ridley, señalando a Ruth. Porter se agachó junto a Ruth, que todavía yacía en la cama de la carreta donde había caído. Sus ojos estaban abiertos pero desenfocados. Su respiración se había vuelto superficial e irregular. ¿Dónde está Clara?, exigió Porter. ¿Qué hiciste con ella? Los ojos de Ruth se enfocaron en Porter con un esfuerzo visible, y entonces, increíblemente, sonrió. Se ha ido, susurró. Lejos de tu alcance,
lejos del alcance de Duncan Fairholme, es libre. ¿Dónde? Nunca te lo diré. La sonrisa de Ruth se ensanchó, ahora con sangre visible en sus dientes. Puedes golpearme, puedes torturarme, pero estaré muerta mucho antes de que obtengas respuestas. Me aseguré de eso. Porter entendió. Entonces esta mujer se había envenenado. Había tomado deliberadamente algo que la mataría durante esta confrontación exacta. Había convertido su propia muerte en un arma contra el plan de Duncan. Estúpida mujer, dijo Porter. Aunque su voz había perdido su certeza. ¿Crees que esto ayuda a alguien? Duncan la encontrará eventualmente. Siempre lo hace. Tal vez, asintió Ruth. La sangre ahora fluía libremente de su boca, mezclándose con la espuma que había comenzado a acumularse en las comisuras de sus labios. O tal vez desaparecerá en un mundo donde hombres como tú y Duncan Fairholme no tienen poder. Tal vez vivirá hasta ser vieja. Tal vez su hijo crecerá libre. Tal vez todo vuestro sistema colapsará y será recordado solo como una pesadilla que nuestros descendientes lucharán por creer que fue real. Su respiración tartamudeó. Se detuvo. Comenzó de nuevo con un sonido húmedo y estertoroso. Muero sabiendo que ayudé a destruir algo que Duncan pasó meses construyendo. ¿Qué sabrás tú al morir, señor Porter? ¿Que cazaste seres humanos por dinero? ¿Que serviste a un sistema diseñado para aplastar almas? ¿Que elegiste la crueldad cuando podrías haber elegido la misericordia? Ruth Chambers tomó un último aliento. Luego murió allí en el camino, con 4 cazadores de esclavos de pie sobre ella, con Isaiah Mercer observando desde su carreta destrozada, con el sol de Luisiana cayendo a plomo sobre una escena que atormentaría a James Ridley por el resto de su vida. Porter se quedó de pie sobre el cuerpo de Ruth durante 1 minuto completo sin hablar. Luego se giró hacia sus hombres. La enterramos aquí. Le decimos a Duncan que interceptamos la carreta, pero que la mujer murió antes de que pudiéramos interrogarla. Le decimos que Mercer afirma que era la mujer de la subasta, pero que no pudimos verificarlo antes de que muriera. Le decimos que la pista se ha enfriado. Duncan sabrá que fallamos, dijo uno de los hombres. Duncan sabrá exactamente lo que pasó, corrigió Porter. Sabrá que fue superado, pero no podrá probarlo. Y sin pruebas, no hay nada que pueda hacer. Enterraron a Ruth Chambers en una tumba poco profunda junto al camino, sin lápida, sin ceremonia. Solo otro cuerpo negro volviendo a la tierra de Luisiana, uno de los miles que nunca serían llorados públicamente, ni recordados oficialmente. Isaiah Mercer observó el entierro sin expresión. Cuando terminó, cuando los hombres montaron sus caballos y se alejaron, se quedó solo junto a la tierra removida. No rezó, no era religioso, pero pronunció el nombre de Ruth, en voz alta 3 veces, como si la repetición pudiera de alguna manera honrar lo que ella había hecho. Luego, continuó hacia el norte, según lo planeado. Mantendría la ficción de que había intentado llevar a Clara a territorio libre. Expresaría confusión sobre por qué había muerto. Presentaría un informe al juez Crenshaw, alegando que la propiedad había sido dañada en tránsito, solicitando una compensación por su pérdida. El informe fue denegado. El juez Crenshaw dictaminó que Mercer había comprado la propiedad tal como está y asumía todo el riesgo. La oferta mínima de 12 centavos se interpretó como prueba de que el vendedor sabía que la propiedad era defectuosa. No se emitiría ninguna compensación. Fue, a su manera perversa, la conclusión legal perfecta. Todos habían seguido el procedimiento adecuado. Todos los documentos habían sido debidamente archivados. La ley había funcionado exactamente como estaba diseñada. Y sin embargo, la venganza de Duncan Fairholme había sido frustrada por una mujer moribunda y un extraficante de esclavos que buscaba la redención. Años más tarde, en 1868, James Ridley experimentó una conversión religiosa y confesó sus pecados pasados a un ministro metodista llamado Reverendo Thomas Hargrove. Entre esas confesiones, se encontraba un relato detallado de lo que sucedió durante la intercepción en esa tarde de marzo de 1853. Ridley describió las últimas palabras de Ruth, describió la sangre en sus labios y la feroz inteligencia en sus ojos moribundos. Describió cómo había sonreído mientras la vida abandonaba su cuerpo, segura en el conocimiento de que había roto el mecanismo de crueldad, cuidadosamente construido por Duncan Fairholme. He capturado a más de 200 fugitivos en mi vida, le dijo Ridley al ministro. He visto a hombres y mujeres suplicar misericordia. Los he visto luchar, gritar y rezar, pero nunca he visto a nadie elegir la muerte tan deliberadamente como lo hizo Ruth Chambers. Convirtió su último aliento en un acto de desafío. Murió libre,
aunque la ley decía que no lo era, y eso me atormenta más que todos los demás juntos. El reverendo Hargrove escribió la confesión de Ridley, reconociendo su importancia histórica, pero nunca la publicó durante su vida. La confesión permaneció en sus documentos personales hasta su muerte en 1902, momento en el que su hija Sarah la descubrió mientras ordenaba sus efectos. Se horrorizó, no solo por el contenido, aunque ya era bastante perturbador, sino por las implicaciones. Su padre había sabido de este incidente durante 34 años, y nunca lo había denunciado, nunca lo había compartido con historiadores o periodistas, simplemente lo había conservado en privado como si documentar el mal fuera suficiente sin enfrentarlo realmente. Sarah Fletcher hizo algo que su padre no había hecho. Publicó la confesión en 1903, en una pequeña revista abolicionista que poca gente leía, pero la publicó, la hizo parte del registro público. Esa publicación es cómo conocemos los detalles de los últimos momentos de Ruth Chambers, cómo sabemos que eligió su muerte deliberadamente, cómo sabemos que sonrió al morir, segura en el conocimiento de que había roto el plan de Duncan Fairholme. Duncan Fairholme pasó los siguientes 6 meses buscando a Clara, contrató a cazadores de esclavos profesionales, puso anuncios en periódicos de 3 estados, ofreció recompensas que aumentaron de $500 a $2,000. Nunca la encontró. El juez Crenshaw murió en 1861, justo antes de que Luisiana se separara de la Unión. Se llevó a la tumba cualquier conocimiento que tuviera de las verdaderas circunstancias. Duncan Fairholme sobrevivió a la guerra civil, pero lo perdió todo después. Bellamont fue quemado por las tropas de la Unión en 1863. El propio Duncan murió en 1872 en una pensión en Mobile, Alabama, en bancarrota y solo. Su esposa Margaret lo había dejado años antes. El nombre de su hermano nunca más fue mencionado en su presencia. Silas Guthrie, el capataz, fue encontrado muerto en 1854 en una zanja a las afueras de Greensburg. La causa oficial fue catalogada como ahogamiento accidental, aunque fue encontrado boca abajo, en menos de 15 centímetros de agua. Nunca se presentaron cargos. Nathaniel Puitt continuó como registrador de la parroquia hasta 1863, cuando huyó de Luisiana antes de la llegada de las fuerzas de la Unión. Nunca más se supo de él. El recibo descubierto durante las renovaciones del juzgado de 1897 contenía más que solo el registro de la venta de Clara. En el reverso, escrito de puño y letra de William Fairholme, había un mensaje para quien lo encontrara. Mi nombre es William Fairholme. Traté de salvar a una mujer que amaba de la crueldad de mi hermano. Le fallé, como he fallado en la mayoría de las cosas importantes. Si estás leyendo esto, sabe que el mayor mal no es el mal hecho por hombres malvados, sino el mal permitido por hombres buenos, que carecen del coraje para actuar. Yo carecí de ese coraje cuando importaba. Rezo para que tú no lo hagas. Los historiadores que encontraron este mensaje comprendieron sus implicaciones de inmediato. Lo enterraron de nuevo, lo sellaron de nuevo en la pared, donde permanecería oculto durante otros 100 años. El recibo fue redescubierto en 1998 durante otra renovación. Esta vez fue preservado. Ahora se encuentra en los archivos estatales de Luisiana, pero el destino de Clara sigue siendo desconocido. Algunos historiadores creen que llegó a México, posiblemente estableciéndose en Veracruz, donde se había establecido una comunidad de personas esclavizadas escapadas. Otros piensan que fue a Haití. Unos pocos creen que murió en algún lugar del viaje. Una teoría, propuesta por un genealogista en 2006, sugiere que una mujer que coincide con la descripción de Clara apareció en los registros del censo en Illinois, en 1870, viviendo bajo el nombre de Clara Freeman, con una hija de raza mixta, nacida en 1853. El nombre de la hija figuraba como Ruth. Si la teoría es correcta, si Clara sobrevivió y construyó una vida en libertad, entonces Isaiah Mercer tuvo éxito. El rescate diseñado para fallar, falló en fallar. La trampa que Duncan construyó tan cuidadosamente no atrapó nada, pero no podemos saberlo con certeza. El registro histórico está incompleto. Los documentos fueron destruidos durante la Guerra Civil. Los recuerdos fueron deliberadamente suprimidos. Lo que nos queda son fragmentos, una escritura de venta, un recibo, un mensaje oculto en una pared, registros del censo que podrían referirse a otra persona, y preguntas que nunca serán respondidas por completo. Quizás el silencio de la historia es en sí mismo una especie de respuesta. Quizás el hecho de que no podamos rastrear el camino de Clara significa que desapareció con éxito, que se volvió imposible de seguir,
que logró lo que tantas personas esclavizadas soñaban, libertad completa y total, del sistema que buscaba controlar cada aspecto de su existencia, o quizás, murió sola y olvidada, otra víctima de un sistema que destruyó millones de vidas con eficiencia burocrática. La transacción de 12 centavos se erige como un monumento a esa ambigüedad. Fue legal, presenciada, registrada en documentos oficiales, y sin embargo, se siente profundamente incorrecta de una manera que trasciende el ya considerable mal de la esclavitud misma, la devaluación deliberada de una vida humana, el uso de mecanismos burocráticos para infligir crueldad, la participación de jueces, secretarios y ciudadanos comunes en una transacción diseñada específicamente para causar sufrimiento. Todos los involucrados tomaron decisiones. Duncan eligió la venganza, William eligió el riesgo, aunque demasiado tarde. Isaiah Mercer eligió la redención. El juez Crenshaw eligió la ley sobre la misericordia. Ruth Chambers eligió usar su muerte para ayudar a una extraña. Clara eligió la supervivencia, lo que fuera necesario, y los 7 hombres que firmaron la escritura de venta como testigos eligieron participar en algo que debían saber que estaba profundamente mal. Sus firmas permanecen en ese documento, preservadas en archivos, testimonio de su complicidad. Sus descendientes pasaron generaciones tratando de enterrar esta historia, tratando de asegurar que nadie hiciera preguntas incómodas sobre lo que sus antepasados habían hecho, lo que habían presenciado, lo que habían permitido. Pero historias como esta tienen una forma de salir a la superficie, de exigir ser contadas. Este misterio nos muestra que el arma más cruel jamás ideada no fue el látigo ni la cadena, sino la propia ley, el sistema que hizo legal el horror, que permitió a los hombres destruir vidas con una firma y un puñado de monedas de cobre, que permitió la venta de una mujer embarazada por el precio de una barra de pan, no porque alguien creyera que no valía nada, sino específicamente para demostrar que el valor podía ser asignado o revocado a voluntad por aquellos que ostentaban el poder. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Clara sobrevivió? ¿Crees que llegó a la libertad? ¿O la crueldad de Duncan se extendió más allá de la muerte para reclamarla de todos modos? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.